Wicked, de Gregory Maguire. Imagino que la mayoría de los lectores de este canal conocen los fanfic o historias hechas por los fans a partir de alguna película o algún libro. Algunas veces pasa que muchos fanáticos utilizan la caracterización de sus personajes favoritos para crear historias originales, que de todas formas también cuentan como un tipo de fanfic. Obviamente esto no tiene nada de malo, mientras respetes la historia original y no utilices a estos personajes de forma incorrecta para colocarlos en situaciones imposibles e incluso subidas de tono. Si ya saben a lo que me refiero. Pero el punto aquí es que todo esto ya es algo típico en la actualidad, y algunas veces estos fanfic logran algo increíble. ¿Se imaginan que su fanfic tuviera tanto éxito que de cierta forma empieza a tomar parte del canon de ese universo del que ustedes tomaron la historia? Pues algo así le pasó a Wicked, Memorias de una bruja mala, escrito por Gregory Maguire. Aquí hablaremos sobre este famoso libro, el cual inspiró un mega exitoso musical de Broadway y dos películas actuales con también bastante éxito. Bueno, actualmente todavía no se ha estrenado la segunda, pero por lo que se ve va a ser un éxito. Así que bienvenidos a mi canal. Soy Nico Reader y el día de hoy nos toca una nueva reseña en honor del estreno de Wicked for Good. Inspiración y contexto del libro. Su autor, Gregory Maguire, siempre sintió una fascinación por los villanos y el trasfondo que podría justificar sus acciones. Él era un escritor de libros infantiles, y algo que siempre notó es la forma superficial en la que eran retratados estos villanos, los cuales siempre estaban ahí para cumplir su función, pero nada más. Le fascinaba el libro El Mago de Oz, y también su adaptación cinematográfica, en la cual la villana principal es la bruja mala del oeste, quien ni siquiera contaba con un nombre y mucho menos un trasfondo. Por eso decidió utilizar a la personaje y darle el trasfondo que deseaba, basándose en el trabajo y el estilo de otro de sus autores favoritos, Charles Dickens. Esta nueva novela ambientada en el mundo del Mago de Oz fue realizada como una precuela que cuenta el origen de la bruja de una forma mucho más detallada y realista que la versión que nos presenta la película. De hecho, incluso la historia va un paso más allá y te cuenta parte de la historia vista en el libro El Mago de Oz, pero desde la perspectiva de la villana, en este caso la bruja mala. Pero hay que aclarar que el libro se define como novela paralela, o sea, una obra literaria que aunque ocurre dentro del mismo universo, no es parte del canon, independiente si sean escritas por el autor original u otro escritor. La mayoría de las veces estos autores toman prestados a ciertos personajes para desarrollar mucho más su historia o expandirla. Ahora entienden por qué uso el ejemplo del fanfic. Es algo muy similar. En este caso, el autor quiso agregar muchos detalles de los que carecía la personaje, como un nombre. Por eso, recién en este libro nos enteramos de que se llama Elfaba, la cual no es una simple villana. De hecho, al momento de iniciar la lectura, te vas a cuestionar si realmente era una villana, que era justo lo que quería generar el autor. Por eso tendremos una extensa biografía de dicha personaje, pasando por su nacimiento, infancia, juventud, adultez y posteriormente su muerte, así como vimos al final del Mago de Oz. Para lograrlo, el autor desarrolla esta historia para que cada lector empatice con la personaje, que entendamos su camino y cómo llegó a transformarse en una supuesta bruja. Por lo que abordaremos muchos temas bastante adultos. Así que no, esta no es una historia infantil como la obra original. Al contrario, es una historia que da la seriedad y profundidad necesaria a este universo. Escuchen su sinopsis. En un pueblo de pescadores de Munchkinsland nace Elfaba, una bebé de piel verde y dientes de tiburón con los que arranca los dedos de la comadrona. Elfaba crecerá para convertirse en la malvada bruja del oeste, una persona ingeniosa, irritable y poco comprendida que pone en tela de juicio todas nuestras nociones preconcebidas sobre la naturaleza del bien y el mal. Precisamente esa última frase será lo que defina la historia, la naturaleza del bien y el mal. Claro que lo aborda desde el punto de vista de una persona que toda su vida ha sido diferente a las personas que la rodean, una marginada.
En este caso, Elphaba tiene demasiadas características que la hacen destacar, pero en un lugar como Oz eso no es algo bueno. Sin embargo, no se centra demasiado en el prejuicio, sino en la forma de ser de la protagonista, quien se vuelve cada vez más retraída debido a las circunstancias de su vida. Su apariencia física tampoco ayuda a que conecte con las personas, pero tampoco es el punto clave de su antipatía hacia ellos. La política es otro punto fuerte de la historia, algo en lo que la obra original ya nos adelantaba de forma muy incipiente. El Mago de Oz es el antagonista principal y el, llamémoslo, tirano de este mundo. Gracias a su influencia y sus acciones radicales es que la historia de Elphaba empieza a tomar su oscuro camino. Muchas veces comprendemos que las acciones de la futura bruja están totalmente justificadas y que muchos en su situación haríamos lo mismo. Por eso decía originalmente que podríamos empatizar mucho con ella y al mismo tiempo comprender que su supuesto descenso hacia la maldad no es realmente por ser mala, sino que es simplemente por oponerse a una fuerza tiránica, buscando ayudar a los desfavorecidos. ¿Es eso tan malo? Reseña y opinión personal. Es posible que muchos se hayan interesado en el libro principalmente por la popularidad que han tenido últimamente las dos adaptaciones cinematográficas y también por la exitosa obra de Broadway. Pues lamento decirles que si esperan una historia similar, quedarán muy decepcionados. El libro y la obra, y por ende las películas, son casi en su totalidad diferentes. Diría que solo se adaptó el 50% de la historia original. Todo lo demás es algo creado por la obra en sí. Claro que no me refiero solamente a la trama, sino al mensaje, el estilo literario y su resolución final. Ambas historias toman como base el libro del Mago de Oz, por lo que están obligadas a mantener eso como fuente de base absoluta. Pero las películas y la obra cambian el tono y mucho de la trama del segundo acto. Y aunque no lo crean, esto fue un gran acierto. El libro tiene un tono demasiado oscuro, incluso me atrevería a llamarlo pesimista. Te muestra una realidad cruel y con poca esperanza. O sea, deja de lado cualquier resquicio de un cuento de hadas. Como adelanté, es muy filosófico, siempre cuestionando el bien y el mal, las motivaciones personales, lo correcto e incorrecto y la moralidad. Te obliga a reflexionar constantemente, a cuestionar en todo momento a los personajes y sus motivaciones, sean los protagonistas, los villanos o los antagonistas. Por eso puede parecer pesado a momentos, y su estilo de escritura no es particularmente fácil de leer, por lo que no me sorprendería si muchos deciden abandonarlo una vez empieza. En lo personal, continué con la lectura en parte a lo mucho que me gustó la obra, pero si yo no la hubiera conocido originalmente, es poco probable que hubiera continuado con el libro. Un punto en contra son sus bruscos saltos de escena. Hay mucho de la historia que está condicionado al libro original del Mago de Oz, por lo que el autor asume que tú ya leíste el libro o que por lo menos viste la película. Debido a eso, muchas cosas no tienen una explicación aparente o un desarrollo lógico. Pasan muchas cosas de la nada, del punto A al punto C, sin molestarse en pasar o explicar el punto B. La historia original condicionó mucho de esta precuela para que todo ocurra de una manera específica, y aquí no se permiten cambios. Creo que, más allá de mantener el canon intacto, el autor estaba demasiado acostumbrado a escribir libros para niños, que no necesitaban mucho desarrollo, por lo que mantuvo su fórmula intacta y eso afectó negativamente a la trama según mi opinión. Tomando en cuenta lo que dije, creo que ese fue un error del autor, apegarse demasiado al canon. La obra y las películas deciden ser más valientes y se permite realizar cambios de cosas importantes para que la historia sea más llamativa para los espectadores. Es verdad que simplifica mucho de la trama y agrega cierto melodrama clásico de los musicales, pero ese es su punto fuerte, lo que permite transformarla en una increíble musical y que generó un gran impacto en las personas. Pero el libro no tiene nada de eso. Al contrario, trata de contar el descenso de una buena persona a una supuesta villana, pero te cuestiona todo el tiempo sus acciones. En el libro no puedes empatizar tanto con Elphaba. Claramente sus acciones al final son cuestionables, y su tosca personalidad no ayuda a empatizar tanto con ella. Así que de cierta forma, la Elphaba del libro
y de las películas y la obra son algo diferentes. Aún así, hay muchos personajes que mantienen sus funciones en la historia, pero a un nivel muy inferior. Ese fue el caso de Galinda o Glinda, quien tiene una participación mucho más superficial. Pero de todas formas es amiga de Elphaba y la acompaña en el principio de la historia. Claro que después se vuelve muy irrelevante, por lo menos hasta la llegada de Dorothy, lo cual es muy decepcionante francamente. Ocurre lo mismo con los otros personajes importantes y secundarios, como Vogue, Nessa Rose y Madame Morrible. Claro que esta última sigue siendo una aliada del mago, por lo que cumple su función de antagonista. Y los demás personajes tienen su participación acorde a lo que el libro El Mago de Oz nos introdujo. Pero, como ya dije, eso también les juega de forma negativa. Pero con Fiyero, la cosa es peor. El libro mantiene su historia de amor con Elphaba, la cual es uno de los momentos más tiernos de la historia, pero a diferencia de la obra y las películas, termina de una forma trágica y precipitada. Esta es una de las grandes señales del pesimismo que mantiene el libro, y es algo que tampoco me gustó. Claro que por lo que me enteré posteriormente, el libro tuvo mucho éxito en su momento, tanto así que se siguieron publicando más continuaciones que siguieron con la línea argumental dejada por Wicked. Creo que hasta la fecha llevan 5 o 6 en total. Cada uno expandió este universo mucho más allá de lo que había establecido el autor original del Mago de Oz. Bien ahí por Gregory Maguire, pero dudo mucho que yo continúe leyendo este universo si la trama, el estilo narrativo y el mensaje siguen siendo el mismo. Así que si les interesa saber si recomiendo este libro, yo les diría que sí, pero solo si son muy fanáticos del Mago de Oz y de la obra Wicked, y si quieren ver algo más alternativo y adulto. De lo contrario, es mejor que se queden con la historia de la obra. Mantengan su mente en esa historia, ya que, como dije al principio, podrían terminar bastante decepcionados con el libro. Es por esto que Wicked se gana 5 de 10 estrellas de mi parte. Repito, esta es mi opinión personal, debido a que este tipo de historias no son de mi gusto. Si tú leíste el libro y te gustó, lo entiendo totalmente, ya que dentro de todo es una buena lectura. Pero no es para todos. Y así termina esta pequeña reseña. Sé que usualmente en los videos de este estilo doy mucho más detalles de la historia, los personajes, la ambientación y todo eso, pero no hay mucho más que hablar sin entrar en spoilers específicos y detalles mucho más desarrollados. O sea, a menos que me dedique a analizar cada parte del libro, pero dudo que sea de interés general francamente. Además, si me pongo demasiado explícito en ciertos detalles, estaría spoileando hasta cierto punto el final de la historia, y si ustedes quieren ver la película, Weekend for Good, entonces no les conviene. Además, hay ciertos momentos demasiado explícitos y adultos que es mejor que no agreguen este tipo de reseñas. Por eso lo dejaremos hasta aquí. Espero que dentro de todo les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like, ya que eso me permitirá seguir realizando contenido como este, o mejor. Gracias a todos los que me han apoyado en el canal este último tiempo. Hemos tenido un excelente crecimiento, lo cual me deja muy motivado a realizar mucho contenido en el futuro. Y ya estamos por cumplir un año de existencia, así que esperemos seguir avanzando dentro de poco. Y esperen el video de aniversario, cuando se me ocurra qué realizar. Bueno, se despide una vez más Nico Reader, y recuerden, la mejor manera de unir a la gente es darle un buen enemigo.